concepto de Estado de Derecho. Siempre se habla del Estado de Derecho y mucho más ahora en el último tiempo las noticias o los parlamentarios hablan del Estado de Derecho, es que hay que respetar el Estado de Derecho, aquí existe un Estado de Derecho pero no entendemos lo que es el Estado de Derecho. ¿Cuándo comienza a consolidarse el concepto de Estado de Derecho? A partir de los siglos XIX y XX, cuando ocurre la independencia de Estados Unidos en 1776 y la Revolución Francesa en 1789. El Estado de Derecho surge cuando nace este principio de sometimiento del poder al ordenamiento jurídico. O sea, todo el ejercicio del poder está limitado por el ordenamiento jurídico, por la constitución política, por la ley. O sea, aquí el poder no se ejerce de una manera loca, aquí hay límites para el ejercicio del poder. Entonces eso es lo que es un Estado de Derecho. Dentro del Estado hay autoridades, hay funcionarios, hay ciudadanos, hay personas, y estas personas cuando ejercen el poder lo tienen que hacer siempre respetando el derecho, la norma jurídica, el ordenamiento jurídico. Pasamos al concepto de lo que es el imperio de la ley. O sea, dentro del Estado, todo el actuar, tanto de gobernantes como de gobernados, tienen que sujetar su acción por lo que establezca el ordenamiento jurídico, por lo que establezca la Constitución y las leyes. Eso es lo que es el imperio de la ley. Yo solamente hago lo que la ley me dice. Aunque hay una frase muy peculiar en lo que es la administración pública. O sea, en el Estado yo hago todo lo que la ley dice, pero el privado hace todo lo que la ley le permite, ¿ya? Pero siempre el actuar es bajo los estándares que me establece la ley. Ese es el imperio de la ley. Hay que respetar la ley. Aquí en esta diapositiva se puede ver un triángulo, no es una pirámide, es un triángulo, que es el triángulo del profesor Hans Kelsen, en donde establece la jerarquía del ordenamiento jurídico. Existen normas en nuestras sociedades, tenemos normas éticas, tenemos normas morales, tenemos normas sociales y tenemos normas jurídicas, que más bien se relaciona con lo que se conoce como el derecho positivo. Por ejemplo, si yo no le doy el asiento a la abuelita en la micro, quizás no voy a tener, no se puede aplicar una norma jurídica, quizás no voy a tener ninguna sanción jurídica, pero sí me van a aplicar normas sociales y voy a tener sanciones sociales. Quizás la gente me va a mirar mal, me van a decir algo, entonces son diferentes tipos de normas. Las normas jurídicas se ordenan en este triangulito. Ese es el ordenamiento jurídico, ese triangulito. En la parte alta de este triángulo está la constitución política, luego están las leyes orgánicas y especiales, leyes ordinarias, decretos leyes, más abajo están los reglamentos, más abajo ordenanzas y por último la sentencia. Entonces aquí lo ordena de manera jerárquica. Y aquí yo quiero que entiendan algo, el concepto de supremacía constitucional. La constitución política está en la cúspide de este triángulo, o como le llaman pirámide, pero no es una pirámide, es un triángulo. La constitución política está por sobre las demás normas, por eso la constitución política es la norma jurídica fundamental, es la norma de mayor jerarquía dentro del ordenamiento jurídico porque está en la cima de este triángulo y todas las demás normas de ahí hacia abajo tienen que respetar lo que la constitución dice, ¿sí? La constitución política y los tratados internacionales de derechos humanos se encuentran al mismo nivel fundamental, ¿sí? No en el nivel legal, nivel fundamental. O sea, todo lo que se vaya creando de ahí hacia abajo tienen que respetar la constitución política. Eso sería el imperio de la ley, se respeta lo que la ley dice. Y sería también el principio de supremacía constitucional, se respeta lo que la constitución dice porque es la norma que tiene la mayor jerarquía dentro del ordenamiento jurídico. Por eso cuando se hace una norma, se crea una ley, por ejemplo, y esta ley hace algo o dice algo que va en contra de lo que dice la Constitución, se declara inconstitucional, porque la Constitución tiene supremacía. El órgano que se encarga de resguardar la supremacía de la Constitución es el Tribunal Constitucional. Entonces, no olvidemos el caso del aborto, el tema del aborto que se llevó al Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque el aborto
iba en contra de lo que dice la Constitución del derecho a la vida. ¿Sí? Para algunos va en contra de ese artículo, por lo tanto, ahí se analizó si que eso era algo que iba en contra de la Constitución o si en realidad no la pasa a llevar. Entonces, ¿qué es la Constitución política? La Constitución política es la norma fundamental del Estado. Es la norma de mayor jerarquía dentro del ordenamiento jurídico. La Constitución política, todos la ven como un librito. Es el librito, sí. Lo pueden comprar el librito. Lo pueden descargar de internet. Esa es la Constitución política. Y tiene tanta importancia la Constitución política porque ordena al Estado, le da estructura al Estado, le entrega principios al Estado. O sea, si nosotros queremos formar un Estado, podemos plasmar la idea en una Constitución política. ¿Cómo queremos que sea el Estado? Que haya un presidente, que haya un Congreso, que el Congreso sea unicameral, que sea bicameral, cuáles van a ser las atribuciones de ese Congreso, va a existir un poder judicial, ¿cómo va a ser? ¿Cuáles van a ser los principios? Esta Constitución política además tiene funciones. La primera función de la Constitución política es la función de orden del Estado, o sea, la Constitución le entrega orden al Estado, termina el caos y la anarquía. O sea, que cada persona tenga el poder y ejecuta, cada uno de los ciudadanos ejerza el poder de la manera que ellos crean conveniente sin ninguna limitación. O sea, la Constitución política le da orden al Estado, a esta organización. Segunda función, orden duradero. O sea, si bien entrega un orden, pero trata de que este orden sea duradero, lo cual no implica que la Constitución política no deba modificarse, ¿cierto? Porque si bien la Constitución política se puede mantener, los cambios sociales van a ir surgiendo siempre y la Constitución política no se va a anteponer a los cambios de la sociedad. Entonces, en la medida en que ocurran cambios sociales, la Constitución política tiene que adecuarse a la exigencia de la sociedad. Tercero, se limita a regular lo esencial y no los detalles. En la Constitución política, cuando leíamos, siempre va a haber algo o una frase, algo va a decir la Constitución política referente a esto, lo va a tratar la ley tanto. La ley de quórum calificado, una ley determinada va a tratar estos temas, las autoridades y las facultades que determinen las leyes. Entonces, la Constitución política en ciertas materias va a decir eso. Esto lo va a tratar una ley, lo va a tratar una norma diferente a la Constitución. ¿Por qué? Porque se limita a regular lo esencial y no los detalles. Todo lo que son detalles lo ve una norma que está por debajo de la Constitución política. Ve lo general. 4. Promover la unidad y la integración de los miembros del Estado. ¿Cierto? En un Estado hay un conjunto de personas que viven en un determinado territorio y por lo tanto estas personas con sus diferentes intereses, con sus diferentes cualidades, tienen que saber convivir. Por lo tanto, el Estado tiene que promover esa unidad y esa integración. Personas que piensan diferentes. 5. Le da una organización, una estructura al Estado. O sea, la Constitución política va a decir el Estado va a tener un presidente que va a ser el poder ejecutivo, va a tener un poder legislativo presidido por un congreso, un poder judicial, esta va a ser su estructura. Esa es la estructura del Estado. ¿Cómo nos vamos a estructurar? ¿Cuál va a ser nuestro esqueleto? 6. Debe crear un Estado de Derecho. O sea, va a crear un marco jurídico mediante el cual las autoridades y todas las personas que vivan dentro de ese Estado van a tener que ir jugando. Ese es el rayado de cancha. O sea, nadie puede cambiar su acción en tanto implique una afectación de lo que dice la misma Constitución política o la ley. Entonces, ¿qué vimos en la clase de hoy? En las bases conceptuales de la institucionalidad chilena, conceptos esenciales para poder comprender el Estado chileno y su Constitución política.